Bueno, damos comienzo así al acto, que está esto llenísimo. Nada, desde el Ateneo Republicano de Vallecas, lo primero agradecer a Enrique Santiago que haya venido a debatir con nosotros en nuestro barrio y, por supuesto, a todos los que estáis aquí y también a la gente que nos está siguiendo por redes. Decía Julián Guita en una entrevista que le hace Juan Andrade en el libro de Atraco a la Memoria que no entendía por qué la defensa de los derechos humanos no era el leitmotiv fundamental de la izquierda. Por una parte, porque el comunismo entendido como una sociedad ideal es una sociedad en la que se cumplan los derechos humanos, y por otra, porque apelando a los derechos humanos conseguimos desenmascarar a la derecha, al adversario, y porque no los va a poder cumplir. Y yo creo que Enrique Santiago es un referente en este sentido y su tarea fundamental se inscribe precisamente en este marco de la defensa de los derechos humanos. Enrique Santiago es jurista, es secretario general del Partido Comunista, secretario de Estado de la Agenda 2030 y diputado de Unidas Podemos. Ha tenido una larga trayectoria de lucha durante toda su vida. Llegó a ser, cuando era joven, secretario general de las Juventudes Comunistas. Pensaba que me llamaban. Ha sido referente en la defensa de los refugiados, siendo también secretario general de CEAR durante varios años y posteriormente ha jugado un papel, como sabéis, crucial en el proceso de paz en Colombia, formando parte del equipo de juristas en las negociaciones entre el Estado colombiano y la guerrilla. Este acto se convoca bajo el título Situación política y necesidad de un frente amplio, y cuando decidimos ponerlo en marcha no es con la idea de hacer un debate político en abstracto, sino que queremos que sea un debate pegado a la realidad de las clases trabajadoras, a la precariedad, a los recortes en los servicios públicos, a los cierres de los servicios de urgencia de atención primaria, ¿no?, que nos venden como reorganización, a la subida del coste de la vida y la imposibilidad para sobrevivir de la clase obrera. También a la avalancha de los intentos de suicidio, ¿no?, que hablábamos y la imposibilidad para sostener este sufrimiento. Yo, no sé, quería comentar como anécdota, ¿no?, que estaba allí en la peluquería y justamente de todo lo que se hablaba todo el rato era de que se habían encontrado un vecino en las vías del tren. Y bueno, que creo que son cosas que no podemos tolerar. Enrique Santiago hablará, por tanto, del marco político en el que nos encontramos actualmente y la necesidad de construir un frente amplio desde la izquierda y los elementos que caracterizan o que definen este frente amplio. Una de las señas del Partido Comunista ha sido desde siempre la importancia de tejer alianzas y construir espacios que consigan mantener viva la lucha por unas condiciones de vida dignas para todos. Y uno de los momentos, en general, ¿no?, los momentos más fructíferos de la historia del PC son aquellos en los que ha puesto en pie una política de alianzas con proyectos que estuvieran muy pegados a la sociedad, como fue en su momento la creación de las comisiones obreras o el propio nacimiento de Izquierda Unida, articulado en torno al movimiento que se crea en oposición a la OTAN, ¿no?, que nos invade dentro de unos días. Estamos inmersos actualmente en un proceso congresual dentro del partido. Si bien desde estos lugares nos parece también crucial que podemos pensar juntos en un proyecto político que pueda tener proyección a largo plazo y que nos ayude a definir el papel que podemos tener los militantes de base dentro de ese proyecto. Nos parecía también que el Ateneo Republicano es un lugar ideal en el que poder desarrollar este debate, ya que lleva desde hace muchos años funcionando en la práctica como un frente amplio y organizando la lucha desde la izquierda muy pegado a las condiciones de vida del barrio y aglutinando a personas de distintas sensibilidades. Bueno, nos alegra mucho contar con Enrique Santiago, por terminar, ¿no?, y porque creemos también que es fundamental que los dirigentes políticos se acerquen a los barrios y se sienten a debatir con los militantes y con las personas que construimos al final el tejido asociativo. Al terminar la intervención haremos un turno de preguntas y luego Enrique Santiago hará otra vez una pequeña intervención, ¿vale?, en relación con las preguntas que hagáis. Así que muchísimas gracias a todos por estar y tienes la palabra. Pues muchísimas gracias, Carmen, y a todos vosotros y vosotras, compañeras, camaradas que habéis venido aquí. Para mí es un placer estar en el Ateneo Republicano de Vallecas, toda una institución de la clase trabajadora, y además la verdad es que os felicito. Yo sinceramente va a ser la primera vez que haga una intervención sobre qué es eso del Frente Amplio y cómo construirlo, la primera vez que haga una intervención pública, es decir, que veo que aquí estáis bastante ubicados políticamente a la vanguardia de los acontecimientos en este momento, ¿no? Y creo que hay que empezar, bueno, pues haciendo una contextualización sencilla, ¿no? Vivimos
sabemos, en tiempos de permanente crisis de un sistema, el sistema capitalista, que no solamente es absolutamente incompatible con la garantía de derechos de los trabajadores, sino que ya también se ha mostrado absolutamente incompatible con la vida humana, ¿no? Es una forma de producción que esquilma el planeta, que no garantiza en absoluto el futuro del planeta y, por lo tanto, no garantiza el futuro de la humanidad. Un sistema que, además, el recurso a la guerra ha sido siempre la forma de optimizar los beneficios de los oligopolios, de los grandes grupos económicos, y que en el momento que te descuidas, pues te enfrentas a ofensivas para arrancar derechos conquistados, un empeño constante del sistema por recortar, por aniquilar derechos conquistados con mucho esfuerzo y mucha movilización, ¿no? En ese contexto en el que vivimos, España ahora mismo es de las pocas excepciones en el mundo occidental donde la pugna entre un modelo alternativo al neoliberalismo se está llevando al corazón de las instituciones del Estado. Eso, donde se desarrolla esa pugna ahora mismo, eso no significa ni mucho menos que tengamos el poder, ya nos gustaría, pero lo que sí que significa que también, no, obviamente, no únicamente, pero que también estamos por primera vez en 80 años llevando esa pugna entre el capital y el trabajo al seno de instituciones importantes del Estado. Y esto no ha sido por casualidad o porque seamos muy listos o muy hábiles los que estamos aquí, los que nos ha tocado vivir esta época. Ha sido por un acumulado de luchas, es el resultado de la quiebra del sistema bipartidista puesto en marcha por el régimen, lo que se conoce como el régimen del 78, y este proceso ha sido provocado por un claro cuestionamiento de ese deficiente desarrollo del modelo constitucional, probablemente un fraude. Nosotros lo hemos conceptualizado como un fraude al pueblo español, a los trabajadores y las trabajadoras, a consecuencia de ese pacto del 78. Quien mejor habló de esto fue Julio Anguita, es decir, el pacto constitucional en el que la izquierda y los comunistas tuvimos que ceder mucho a cambio de la construcción de un Estado que garantizara, un Estado social, que garantizara los derechos sociales, económicos. Pues lo que hemos visto es que a partir fundamentalmente del Tratado de Maastricht, lo que era una tendencia de ir poco a poco construyendo, garantizando derechos, se congeló, se constitucionalizaron las políticas neoliberales y desde ese momento comenzó el recorte sistemático de la construcción de ese Estado social, es decir, de los derechos sociales y laborales, ¿no? Gracias a amplios procesos de convergencia política, alianzas con los movimientos sociales, pues conseguimos poner en marcha Izquierda Unida en su momento y conseguimos llegar a una situación, por ahorrarme la descripción, donde sacamos del gobierno a un partido corrupto, un partido de la derecha sumamente corrupto, y fuimos capaces de levantar una nueva mayoría política que probablemente ha sido, sin duda alguna, el paso estratégico más importante dado por la izquierda transformadora, la izquierda alternativa en los últimos años. Ha podido generar una mayoría diferente. Hasta ahora la estigmatización, y esto es algo que hay que decir claramente, ¿no?, la estigmatización de las izquierdas nacionalistas, especialmente de la izquierda vasca y de la izquierda independentista vasca o soberanista y la catalana, pues garantizaba una correlación de fuerzas siempre en las instituciones favorable a las fuerzas conservadoras. Precisamente romper esa situación, posibilitando otra distinta correlación de fuerzas, bueno, lo que ha hecho es constatar que este país no es un país de derechas. Tampoco es que podamos decir que es un país claramente de izquierdas, quiere decir que hay una pugna política ideológica constante, pero sí es posible hacer mayorías y, desde luego, desde la izquierda no estigmatizamos a opciones políticas que también son de izquierdas, aunque no coincidan muchas veces con el modelo de Estado, ¿no? Esa alianza, al final, ha sido una alianza estratégica que ha cambiado la realidad política de este país y que ha provocado, claro, ha tenido un efecto de organizar también la oposición de las oligarquías económicas, la oposición de las fuerzas que sustentan el gobierno capitalista, para acabar con ese proceso político que había configurado una mayoría alternativa que estaba en condiciones de disputar el poder y también en las instituciones a los que han venido gobernando este país toda la vida, ¿no? Ese ataque, ese acoso ha sido permanente a lo que significaba Izquierda Unida, es decir, Unidas Podemos en este caso, ¿no? Y ha combinado pues distintas formas de ataque, ¿no? Por un lado, estrategias conocidas como de guerra jurídica, el lawfare,
de desprestigio. Realmente la guerra jurídica, la finalidad que tiene no es tanto encarcelar a tal o cual dirigente. Si se encarcela, pues perfecto, ¿no? Pero fundamentalmente son políticas de desprestigio y de desacreditación de los dirigentes, personas señaladas de ese proceso político ante la opinión pública. Y eso no se ha iniciado en España, eso es una política que se ha hecho sistemáticamente en América Latina, sustituyó a la doctrina de la seguridad nacional, es decir, cuando los Estados Unidos y las fuerzas del imperio pues llegaron a la conclusión que dar golpes de Estado y provocar inmensas oleadas represivas a la larga no les era tan rentable políticamente, porque tenía una contestación social importante, pues poco a poco esa doctrina de la seguridad nacional fue sustituida por estas políticas de guerra jurídica, de desprestigio hasta la anulación del adversario. Eso lo hicieron en Venezuela, eso lo hicieron en Ecuador, eso lo han hecho en Bolivia, eso lo han hecho en Argentina, lo han hecho en todas partes donde han avanzado procesos populares. Y esa estrategia la trasladaron acá en el momento en el que, bueno, pues resulta que había una fuerza alternativa de izquierda que tenía una implantación en las instituciones que nunca había tenido desde la Segunda República en nuestro país. Y ya sabemos lo que hicieron las oligarquías cuando hubo una mayoría de izquierdas gobernando en la Segunda República. Es decir, que la democracia para las oligarquías de este país vale lo que vale la permanencia de sus privilegios. En el momento de sus privilegios se ven amenazados, automáticamente para ellos cualquier método es válido para acabar con la democracia misma, ¿no? Entonces, ese acoso mediático, esa política de desprestigio, juntado a otros factores, también la desmovilización, por ejemplo, que ha sucedido a las grandes movilizaciones de la crisis hipotecaria, y muy agudizada por la situación de pandemia, ¿no? Por esa nueva forma de relación social que ha retraído de una forma trascendental también la capacidad de movilización y ha provocado también una gran desorientación social y política, pues ha ido provocando desencanto de militantes políticos, de sectores sociales, desarticulación de movimientos. Y lo cierto es que estamos en un momento en el que la entrada en las instituciones de gobierno y en comunidades autónomas, como no estábamos antes, más el poder local, pues ha venido acompañado de un descenso de la capacidad de movilización, lo cual para las fuerzas populares no es algo bueno, sino todo lo contrario, es algo que debilita, ¿no? Ahora mismo, si realmente hablamos de movimientos populares con capacidad de movilización social, pues quizás estemos hablando del movimiento de pensionistas, algunas expresiones territoriales de defensa de los servicios públicos, de la sanidad o de la enseñanza, y francamente en este momento el más activo es el movimiento obrero, el movimiento sindical, sin duda alguna, ¿no? Creo que además el movimiento obrero, el movimiento sindical se ha convertido en una de las piezas estratégicas del avance político de la izquierda, ¿no? y de la garantía de derechos para los trabajadores en este momento, y el movimiento obrero y sindical con una clara hegemonía en las comisiones obreras, pero a la vez sabiendo guardar la capacidad, preservar la capacidad de unidad de acción con otros sindicatos de clase, lo cual es también muy importante, pues ha sido capaz de combinar la táctica del constante diálogo social, también con una institución importante, el Ministerio de Trabajo, para ir conquistando avances y derechos para los trabajadores, pero irlo acompañando también de la suficiente capacidad de movilización, incluso en el momento ya pospandémico, ¿no? Es decir, ya iniciando un nuevo momento de incremento de la movilización o de retomar la movilización en el sentido más clásico, ¿no? Yo creo que estos días pues podemos estar, la verdad, muy orgullosos y orgullosas de las movilizaciones que ha habido en Cantabria, la huelga de la industria en Cantabria, con el importante apoyo social que ha tenido en las calles, que al final se ha traducido en una victoria popular incontestable, y también, bueno, pues la manifestación, estamos hablando ahora de esta misma semana aquí en Madrid, de industria, que también, bueno, pues ha demostrado que comienza a revitalizarse la capacidad de movilización, ¿no? Pero al final, o sea, lo cierto que es que la clase trabajadora, los sectores populares, tenemos pocas poderosas armas. Esa es la realidad.
no controlamos factores importantes o elementos importantes del poder económico, se nos escapa totalmente la propiedad de los medios de comunicación, no tenemos, y en eso francamente hemos carecido de una estrategia política y hemos tenido una ceguera política apabullante, no tenemos capacidad de penetración, no hemos tenido en las estructuras del Estado. España, a ver, no es cualquier Estado, España es el Estado más antiguo de Europa. O sea, no hay otro Estado, al margen de cómo lo identifiquemos, si Estado plurinacional, como sea, lo cierto es que las estructuras del Estado en España tienen 500 años. Es decir, aquí hay cuerpos del Estado, el Ejército, el Poder Judicial, el cuerpo diplomático, que tiene 500 años, que se dice pronto. Eso no pasa en ningún otro país europeo y eso crea también una capacidad de ir autodesarrollándose, ¿no? y dotándose de una capacidad endogámica de penetración que al final ha permitido una hegemonía clara de sectores muy conservadores. Nosotros, por ejemplo, ahora hemos llegado a las instituciones del gobierno y claro, nos encontramos que la inmensa mayoría de los cuerpos de funcionarios de élite son cuerpos con una clarísima carga ideológica. ¿Y para qué hablar del Poder Judicial? ¿O para qué hablar de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, donde ha habido una evolución pues realmente sorprendente, ¿no? De desaparecer incluso sindicatos que no eran mayoritarios, pero que, bueno, que tenían una implantación y ahora están prácticamente arrasados por esta oleada conservadora, ¿no? Entonces, al final, ¿cuál es la herramienta, cuál es el arma que tiene la clase trabajadora para hacer avanzar sus propuestas? Pues la verdad es que la única arma poderosa, que es muy poderosa si sabemos engrasarla bien, es la unidad y la capacidad de movilización. Y eso también el enemigo lo sabe, y como el enemigo lo sabe, pues al final lo que más se intenta atacar es precisamente la capacidad de construir unidad popular y unidad de la clase trabajadora, evidentemente, ¿no? Las oligarquías en este país siempre se han caracterizado por tener muy claro cuáles son sus intereses generales y cuáles son sus intereses secundarios. Es decir, las oligarquías no han tenido grandísimos problemas, ya podían ser falangistas, carlistas, cristianos, sectores republicanos, conservadores, pero al final han sabido que cuando tenían que cerrar filas para parar los avances de la clase trabajadora, ahí ellos no han tenido diferencias nunca. Hablaran la lengua que hablaran o tuvieran la creencia religiosa que tuvieran. Las clases populares, pues somos la constatación histórica, desde luego, que somos mucho más susceptibles de ser divididos, de ser fragmentados, quizás de perder más el tiempo en cuestiones que quizás no son las esenciales y dividirnos mucho más por cuestiones de análisis pues mucho más secundarias, ¿no? Y yo, bueno, ya hablando propiamente pues del Partido Comunista, yo la verdad sí, como bueno, que hay más camaradas del partido, pero yo sí desde muy joven entendí que lo más útil que se podía hacer para cambiar la realidad era formar parte del Partido Comunista, pues desde luego mi razonamiento en buena parte fue por una cuestión, porque quizás sea el arma que ha sabido siempre, el arma de la clase trabajadora, que ha sabido siempre de una forma más eficaz anteponer la unidad y los intereses generales a los particulares, incluso a costa de tomar decisiones que quizás no eran las mejores para el partido, a lo mejor no eran las mejores para la militancia, pero sí eran las mejores para la clase trabajadora, ¿no? Y eso ha permitido pues avanzar conscientemente y, bueno, pues en los momentos más delicados de la historia de este país, jugar un papel muy importante, a pesar de ser una fuerza pues muy acosada, muy descalificada y muy desprestigiada, ¿no? Yo creo que esto es una constatación, o sea, la influencia del Partido Comunista en nuestro país ha crecido exponencialmente cuando hemos sido capaces de acertar con la puesta en marcha de alianzas populares, teniendo generosidad y siendo capaces de unir en torno a propuestas políticas, ¿no? ¿Quién nos iba a decir? Es decir, en los años 30 del pasado siglo, el Partido Comunista de España pasó de ser un grupúsculo, yo lo digo así, de claro, un grupúsculo que estaba plantado en la puerta del Sol, diciéndole a las masas que no fueran a celebrar la República, que era una república burguesa, pasó en 6 años en constituir la espina dorsal del Estado republicano acosado por la intervención fascista internacional. En 6 años pasó ese proceso. ¿Cómo? Bueno, pues creyéndose la capacidad de articular movilización popular. Fueron la época de las grandes huelgas, de las alianzas obreras, la revolución del 34 en Asturias, pero a la vez cada paso de construcción de movilización iba acompañado con la construcción de unidad popular y de las distintas fuerzas. A mí muchas veces me hace gracia
cuando empezamos a hablar, no, es que en Unidas Podemos, es que hay estas fuerzas, los otros, que estos son más sociales, no sé qué, liberales, no sé qué. Bueno, ¿os imagináis lo que era el Frente Popular? ¿Os imagináis lo que era el Frente Popular? Con los radicales, los socialistas no sé qué, los nacionalistas de no sé cuánto, o sea, más de 20 fuerzas políticas. O sea, y el partido supo garantizar la unidad del Frente Popular con fuerzas claramente burguesas, claramente sin matices, y garantizar pues la defensa de la institucionalidad republicana durante los años más duros de una agresión internacional, ¿no? Y bueno, y el nacimiento de Izquierda Unida pues también fue otro ejemplo en esa línea también muy clara, ¿no? Pues la capacidad, la gran aportación de Izquierda Unida previamente de convocatoria por Andalucía, la gran aportación de Julio Anguita pues fue tener la capacidad en torno a la propuesta programática, articular la unidad del componente político organizado y el movimiento social que aspira a atender las necesidades diversas de las realidades sociales en las que se vive, ¿no? A través de, sobre todo eso, ¿no? La elaboración sectorial colectiva, ¿no? Bueno, pues en este contexto tampoco me quiero extender mucho por ahí, pero bueno, llegamos a la coyuntura del Frente Amplio, que he hecho bastante introducción, ¿no? Entonces, claro, nos encontramos con que ese proceso, que ha sido un proceso ejemplar, que en ningún otro país europeo ahora mismo hay una presencia en el Consejo de Ministros de una fuerza de izquierda alternativa, es decir, en Finlandia hay una alianza donde participa una fuerza de izquierdas, pero por mantener las distancias, una fuerza de izquierdas que ahora ha votado a favor de entrar en la OTAN, Finlandia. O sea, no es nuestro caso, ni muchísimo menos, ¿no? Es decir, nosotros hemos tenido un compromiso mucho más claro y una disputa permanente, no solamente con la oposición conservadora o fascista, sino también en el seno de la alianza de gobierno, pues tenemos una disputa permanente por hacer avanzar las propuestas de cambios y de garantía de derechos, ¿no? Entonces, esos ataques ha provocado una debilidad pues, muy clara de Unidas Podemos, las fragmentaciones, las pérdidas de liderazgos, ahora pues, procesos electorales donde los resultados no están siendo buenos y donde corremos el riesgo de dejar de ser una fuerza política con una influencia considerable que nos permita, sobre todo lo de la influencia, o sea, que nos permita mantener la pugna con el sistema, la pugna por seguir construyendo y obteniendo garantía de derechos y ampliando los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, ¿no? Hablamos de Frente Amplio. ¿Por qué hablamos de Frente Amplio? Pues yo creo que es en referencia a un modelo que se conoce, que es el modelo del Frente Amplio de Uruguay. Lo que vamos a construir no tenemos por qué hacer una batalla de que sea un Frente Amplio o no sea un Frente Amplio o se denomine de otra forma. Lo que es cierto es que es una denominación que empezó a utilizarse para superar la actual situación de debilidad, de debilitamiento de Unidas Podemos y sobre todo la incapacidad de Unidas Podemos para sumar otras experiencias de alianzas progresistas de izquierda muy ubicadas en ámbitos territoriales definidos. Entonces ahí Unidas Podemos pues, ha tenido una dificultad para establecer alianzas firmes con esas fuerzas nacionalistas de izquierda. Lo ha conseguido, me refiero a alianzas de coordinación organizativa, no tanto a alianzas de conformación de estrategias políticas. En las instituciones sí se ha conseguido sacar adelante y eso ha permitido generar mayorías de gobierno, pero no hemos conseguido dar el paso para tener unas coordinaciones organizativas, ¿no? El Frente Amplio de Uruguay tenía una característica muy útil, ¿no? Era una experiencia que, aparte de conseguir la presidencia de la República a los pocos años de salir de una dictadura militar, que no es cualquier cosa, una fuerza claramente de izquierdas alternativa, pero supo combinar la creación de una nueva organización política en la que pervivían las estructuras clásicas de los partidos, el Partido Comunista, el Partido Socialista, con la preservación de sus estructuras, pero con personas independientes y con movimientos sociales, movimientos culturales, donde todos convergían en la construcción de una identidad propia del Frente Amplio, compatible con las identidades de cada una de las fuerzas sociales o políticas que lo componían y con unas estructuras propias que se fueron construyendo del Frente Amplio, de coordinación, de dirección. Entonces, claro, en ese sentido permitió
permitió compatibilizar el mantenimiento de las identidades políticas con la construcción de un nuevo sujeto político, ¿no? Yo creo que por eso en estos tiempos el gran acuerdo es que hay que ampliar el espacio político organizado, y que hay que fortalecer una herramienta capaz de seguir disputando el poder político a las oligarquías en este país. Y ese es un modelo que, por su amplitud, flexibilidad, pero a la vez consistencia organizativa y política, el Frente Amplio, bueno, pues ha permitido que utilicemos esa denominación. Yo en eso sería también muy abierto y lo importante es tener claro si ese es el modelo adecuado, si ese modelo se puede enriquecer, se puede cambiar o si vamos a otro modelo diferenciado. Yo creo que está todo bastante inventado, francamente, ¿no? O sea, se puede ir mejorando los procesos, pero francamente lo que ha funcionado pues debe ser preservado y se debe corregir lo que no ha funcionado tan bien, ¿no? Sí que hay una cosa que hay que tener muy en cuenta a la hora de conformar ese Frente Amplio. Creo que muchas veces no nos damos cuenta del papel que han tenido los partidos socialistas históricos, no me refiero a la socialdemocracia, digo a los que surgen de la Primera Internacional, con Carlos Marx, luego la transformación a partir de la Revolución Bolchevique en partidos comunistas. Es decir, si en nuestro contexto político en Europa hay estados con derechos sociales, hay estados de derecho, hay estados sociales, se ha podido establecer una serie de garantías, mejor o peor, de los trabajadores. Eso no ha sido nunca por una concesión de las burguesías o de las oligarquías. Eso ha sido el resultado de las luchas obreras, pero sobre todo ha sido el resultado de la aparición de los partidos comunistas. Es decir, hasta que no aparecen los partidos comunistas en Europa a partir de 1917, no hay consolidación de modelos constitucionales donde se establecen garantías de derechos para los trabajadores. Eso es así, y no hay mecanismos de exigibilidad. Muy bien, ahora pueden decir, bueno, es que ese no es el modelo del socialismo real. Bueno, por supuesto que no es el modelo del socialismo real. Y claro que el socialismo, nuestra construcción de un Estado socialista, es algo mucho más profundo y mucho más evolucionado. Ahora, la constatación cierta y evidente es que si del capitalismo salvaje se ha pasado a un sistema capitalista donde existe componentes de Estado social en Europa, ha sido por la existencia y las peleas que han dado los partidos comunistas, y no porque la oligarquía o las burguesías hayan decidido generosamente aplicar ese modelo de concesión de derechos sociales y políticos. Digo esto porque esto también es muy importante a la hora de tener en cuenta cuál es el papel, lo digo porque también lo de los llamamientos la supuesta modernidad que consiste en la desaparición de los comunistas, a ver, yo creo ya también está un poquito pasado de moda eso, ¿no? Yo llevo oyendo eso desde la Izquierda Unida, lo llevo oyendo desde en el año 90 y... cuando fue en el 91, cuando desapareció la Unión Soviética. Ya entonces ya decían, ¿no?, que los partidos comunistas tenían que desaparecer y tenían que ser sustituidos por Izquierda Unida o por nuevas fuerzas políticas, porque ya todos los derechos estaban garantizados. Bueno, la constatación es, francamente, donde no hay partidos obreros, se llamen comunistas o se llamen como se llamen, pero partidos obreros como tales, con una capacidad de intervención política, hay restricciones, hay retrocesos, no ya en la construcción del socialismo, sino simplemente en la construcción de los estados sociales, constitucionales, con garantía de derechos. Eso es una constatación evidente, ¿no? Y bueno, y esos límites son los que hemos ido estableciendo, ¿no? Ahora mismo lo que estamos trabajando es en lo que se denomina el proceso de escucha. El proceso de escucha, cualquiera que oiga esa denominación y comparta esta reflexión que estamos haciendo, es decir, cómo hemos ido avanzando en estos últimos años, hasta dónde hemos llegado y las debilidades que tenemos que pueden hacernos retroceder y perder la capacidad de continuar la disputa que hemos tenido estos años, pues en el momento que yo lo del proceso de escucha probablemente le recuerda bastante a lo que hablábamos antes, ¿no?, a ese proceso de construcción colectiva, programática, en torno a propuestas, ¿no? El diseño en el que más o menos se está configurando, yo digo, son hipótesis de trabajo, ¿no?, pero la impresión que da, porque al final las amplias coincidencias entre los distintos
componentes que hay ahora mismo en el espacio amplio de Unidas Podemos más las realidades territoriales, pues lo de Compromís en el País Valencià, lo de los comunes en Cataluña, expresiones incluso en Baleares como MES o en Aragón de izquierda nacionalista, pues en torno a lo que todo el mundo parece ser que podría converger es en, bueno, vamos a generar unos procesos de debate, de construcción al final programática, llámalo escucha, pero construcción programática en torno a una serie de bloques de discusión en que coinciden con los problemas de la sociedad, del planeta y del país, básicamente, que pueden ser 15 elaboraciones temáticas, 20 elaboraciones temáticas, 25 elaboraciones temáticas, donde en este momento la apuesta es dotar de protagonismo a movimientos y a liderazgos sociales. No tanto a partidos. O sea, un poco el gran consenso es que ahora mismo los partidos tienen que ser el motor que impulsa ese proceso, pero siendo capaces de que se visibilice que están empujando ese proceso y lo están convirtiendo en una realidad, pues expresiones sociales, sindicales o liderazgos culturales o lo que sea, es decir, enriquecer lo que tenemos hasta ahora, ¿no? El próximo 8 de julio va a haber un acto de lanzamiento, digamos, oficial en Madrid, probablemente en la Plaza de las Vistillas, donde se va a hacer un llamamiento, va a intervenir la compañera ministra de Trabajo, donde se va a hacer un llamamiento a la puesta en marcha de este proceso y planteando estos parámetros de elaboración colectiva. A continuación, bueno, pues lo que tenemos el reto de construir, de garantizar, es que ese proceso es sustentado, es impulsado para que sea mayoritario, para que sea muy capilar y se extienda por todo el país y, evidentemente, a ver, los procesos históricos no sé si se hacen, yo creo que se organizan, ¿no? Entonces, eso hay que organizarlo. Y mientras que somos capaces de impulsar un proceso de elaboración, de discusión, de elaboración política, pues tiene que haber un motor que vaya organizando la extensión de ese proceso por territorios, por toda España, por sectores, explicando la necesidad de poner eso en marcha. Yo, desde luego, mi intuición es que eso lo van a tener que hacer los colectivos organizados que forman parte del proyecto que ahora mismo existe. Aquí en Madrid, pues es lo que conocemos, lo que hemos conocido como Unidas Podemos, las fuerzas políticas que forman parte de Unidas Podemos, que además el reto y el compromiso es dar un paso como ya hemos dado en Andalucía, es decir, en Andalucía, al margen de los errores que se hayan cometido, la rapidez del proceso, de todas formas, ha habido un paso cualitativo trascendental, o sea que se ha conseguido sumar a fuerzas políticas que habían salido de ese espacio, ¿no? Y ese es el reto que tenemos ahora también para este denominado proceso de escucha, o sea, ese motor de impulso que tienen que garantizar las fuerzas políticas organizadas tiene que enriquecerse con la suma de otras fuerzas políticas que han surgido fuera del espacio de Unidas Podemos, ¿no? Y ahí habrá que organizarlo, compatibilizarlo en paralelo a la construcción ya de las alternativas para las próximas convocatorias, sobre todo municipales y autonómicas, evidentemente. ¿Mi impresión cuál es? Mi impresión es que en todos aquellos lugares donde se puedan fraguar alianzas municipales y autonómicas sólidas, pues habrá que apoyarlo desde el punto de vista de la izquierda. Pero quizás, para que eso vaya conformándose ya como piezas de ese proceso de Frente Amplio, pues quizás hay una serie de requisitos en la práctica que son imprescindibles para generar ese movimiento, esa consistencia y esa ilusión. ¿Y cuáles son esos requisitos? Hombre, que haya una voluntad de ampliación de espacios políticos y de sumar más. Quizás ese sea el requisito imprescindible, ¿no? Eso no significa que en sitios, oye, pues ¿qué se le va a hacer? Que al final, a pesar de todos los esfuerzos, no se ha podido sumar, no se ha podido ampliar, pues obviamente habrá que trabajar para obtener buenos resultados. Claro que sí. Lo que ocurre es que probablemente sea difícil encajar en ese proceso dialéctico todo aquello que no parta de una voluntad claramente expresada de ampliar y de sumar y de reconocer y admitir con toda normalidad esas diferencias que, como decía al principio, que no son diferencias, porque no vamos a converger con nadie que tenga diferencias en lo sustancial. Es decir, van a ser las diferencias, serán diferencias en cuestiones
que sean secundarias, no en las cuestiones fundamentales, la defensa de los derechos de los trabajadores, la garantía de condiciones de vida digna para todo el mundo, la garantía de construcción de un sistema donde haya paz, porque la paz es la condición sine qua non para el disfrute de cualquier derecho por cualquier trabajador o trabajadora. Sin paz eso no es posible. Y garantías democráticas, evidentemente, garantías democráticas y de participación, ¿no? Y en la medida que se frague y se vaya avanzando ese proceso de escucha de elaboración, se vaya fraguando con la construcción de esos procesos municipales y autonómicas, no sabemos cuál es el calendario político. El calendario político, o sea, el nuevo momento de disputa de las instituciones del Estado, no sabemos exactamente cuándo va a llegar. Según lo programado, sería a final del año 23. Yo tampoco voy a apostarme una mano por eso. Eso ya veremos cómo evolucionan las cosas. Lo cierto es que tenemos que trabajar para estar en condiciones de dar un salto en cualquier momento, y desde luego ese va a ser el momento clave, las próximas elecciones generales, donde ojalá ese proceso lo hayamos conseguido construir para que ya aparezca con un nuevo liderazgo político sin matices para todo el Estado, para disputar las instituciones del Estado, ¿no? Un liderazgo que obviamente, pues yo entiendo, entendemos todos y todas, que debe corresponder a nuestra compañera actual ministra de Trabajo, la compañera Yolanda Díaz, evidentemente, ¿no? Pero bueno, ese resultado, que es imprescindible, o sea, ese proceso que es imprescindible, será exitoso y nos permitirá seguir disputando o no realmente el poder y disputando y peleando en el marco de esas contradicciones, en la medida que podamos construirlo con generosidad, con inteligencia, con consistencia, con fortaleza, y seamos capaces de ir sumando con esos hitos, claro, que es la elaboración, los procesos de elaboración que se han denominado de escucha, el vínculo de personas no organizadas y de sectores no políticos, la conformación de alternativas para las elecciones municipales y autonómicas, y luego esa disputa del poder del Estado. Yo lo dejaría ahí porque llevo media hora. Hay más cosas de las que podemos hablar, por supuesto, pero también, bueno, para dar un poco de posibilidades de conocer opiniones y poder. Yo traía aquí otras cosas para hablar, por ejemplo, ¿no? Eso, o sea, un concepto que se va conformando como el gran eje de cohesión de todo esto es lo que se denomina, o lo que se está denominando, el nuevo contrato social, que está relacionado también con una tendencia que empieza a haber, quizás muy agudizada por la crisis internacional que se está viviendo, de confrontación bélica que puede llevar a una confrontación de ámbito planetario y una gran crisis de suministros, no solo energéticos, de alimentación, de lo que o sea, una tendencia vinculada a ese nuevo contrato social que en un ámbito planetario se comienza a definir como la necesidad de avanzar en la definición de la construcción de una constitución para la Tierra, para el planeta. O sea, que los problemas que tenemos ya no se pueden superar en los marcos estrictamente nacionales, ni muchísimo menos por la interrelación. Pero bueno, eso da para hablar mucho tiempo, pero eso es algo que también es una parte que hay que tener en consideración a la hora de fraguar este proceso. Y nada más, muchas gracias. Bueno, pues abrimos un turno de preguntas. Vamos. Realmente no es una pregunta y tampoco me gusta regalar mucho el oído, pero te quiero felicitar porque un país del tamaño demográfico como España, de 47 millones de habitantes aproximadamente, que nunca ha ganado la izquierda y que lo tiene nadie más difícil que nosotros aquí, pues este domingo han ganado. Y ha ganado Gustavo Petro y Francia Márquez. Y esto es muy importante, pero muy importante. Y tan importante es como que Enrique tiene mucho que ver en esto. Tanto tiene que ver como que hace 6 años fuiste el artífice o uno de los artífices en el cual pues realmente los pactos, etcétera, etcétera, que se produjeron para la desmovilización y etcétera, etcétera, pues fue en parte o en gran parte por ti. Si aquel conflicto no se termina, pues realmente en un estado de guerra y de batalla jamás hubiéramos llegado a eso. Eso está clarísimo. El pacto histórico
recuerdo que se montó en enero del 21. O sea, estamos hablando de hace 14 meses, el tiempo que nos queda a nosotros para las próximas elecciones generales. No hablo de otro más tiempo. El pacto histórico lo forman 17 partidos de distintos tamaños, que van desde el trotskismo hasta partidos liberales. Y allí han sido todos generosos para llegar hasta donde han llegado. Y esto nos sirve como ejemplo para lo que estamos hablando. Y junto a estos 17 hay otros 15 que los han apoyado desde fuera, entre ellos los comunes, lo que eran las antiguas FARC, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, gracias Santiago, porque en parte o en gran parte esto se debe a ti. Viva el polo histórico, viva Gustavo y viva Alfonso. La bandera ahí. ¿Está? Gracias Enrique, por tu exposición, que yo creo que ha sido muy lúcida y muy clara. Pero yo te quería preguntar un poco, ya que estamos en Vallecas, ¿no?, en un barrio. ¿El qué? Para que Va a salga salir en la cámara, va a Julia. salir en la cámara. Para que te vean, para que te vean. Yo te quería preguntar un poco que concretes qué hacemos en los barrios para ir construyendo este Frente Amplio, ¿no? O sea, que al final nos has hablado de cosas muy importantes, de la creación de estructuras, de todo, pero que yo creo que cuando estamos aquí reunidas o cuando estamos militando, cuando estamos en contacto con los movimientos sociales, eso se nos queda un poco lejos, ¿no? O sea, evidentemente no le vamos a dar nombre a esta estructura, no vamos a hablar de cómo va a ser o cómo va a ser orgánicamente, sino que tenemos que explicarla, que ser pedagógicas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo trabajamos con los movimientos sociales? Si puedes como concretar un poco, desde tu opinión, cómo tenemos que trabajar los barrios de aquí hasta la construcción del Frente Amplio. Gracias, Julia. ¿Más preguntas? Porque hemos pensado hacer un turno así cerrado de preguntas y luego ya que conteste Enrique así una intervención global. ¿Más preguntas? Hola, sí. Mira, yo he cogido un apunte y voy a hacer algo parecido a la compañera. Es cómo vais a lograr el voto del descontento de la izquierda política con Hermandad Republicana y Comunista, que se manifieste en voto favorable al bloque cuando están demostrando que las grandes compañías no cumplen salarial, vacacional y equitativamente al IPC, PIB, con los requisitos para que un trabajador o trabajadora vivan dignamente y puedan superar los problemas de alquiler, vivienda social y sanidad que nos impone el sistema capitalista y precario. España es uno de los productos interiores brutos más altos del mundo, entre los 20 primeros, siendo cuarta potencia económica europea, con un nivel de vida que ya no nos permite ni hipotecarnos teniendo trabajo, sino que en Madrid se ha hecho imposible alquilar. Con el boom del propietario que alquila 2,5 veces, casi 3, el nivel del valor de la hipoteca a sus inquilinos. Por no decir que se piden casi los mismos requisitos para alquilar que para hipotecarse. Si es verdad que no se pueden cambiar las cosas a nivel nacional, mientras las empresas e instituciones siguen estructurando sin contar a un nivel social con los votantes que buscan el frente, ¿puede el conjunto del Frente Amplio desbloquear de una vez para los obreros, trabajadores, esta situación y poder así sumar y crear confianza de voto antes de las próximas elecciones? Muchas gracias. ¿Más preguntas? Hola, Enrique. Yo mi pregunta que te quería hacer es, bueno, sé que eres secretario de Estado en el Ministerio de la compañera Yone Belarra, y lo que te quería decir es que qué políticas vais a hacer para la juventud, porque la juventud en Vallecas, el otro día vi un dato de paro. Moncloa tiene alrededor de entre un 5 y un 6% de paro. Madrid Ciudad tiene un 8% de paro, pero aquí tenemos un 14%, ¿sabes? O sea, hay barrios que tienen un 20%, un 20% de paro aquí. Y
Y es que estamos dejando atrás a toda una generación que no se puede emancipar, que le cuesta un huevo pagarse el bonobús, que no tiene cultura, que cada día les cuesta más la universidad, que está en trabajos de mierda y hay que... Yo te pediría que hay que hacer algo, ¿vale? Muchas gracias. Por aquí adelante. Encendido, ¿no? Bueno, muchas gracias por la presentación. Yo creo que para hacer una correcta lectura también hay que incorporar al movimiento feminista, junto al movimiento obrero sindicalista, porque es uno de los movimientos más organizados que tenemos ahora mismo. Creo que el Partido Comunista tiene todavía una lección pendiente, que es el incorporar a la clase el género, y esto es así como categoría de análisis. Luego, de cara a 2023, a las elecciones, considero que para poder captar a todo ese electorado que se queda fuera, habría que explicar las contradicciones, ¿no? Porque estar en el gobierno, pues muchas veces en un gobierno de coalición, muchas veces genera contradicciones, eso lo sabes tú mucho más que... Entonces, por ejemplo, respecto a la OTAN, ¿no? Esta publicación de carteles con Yolanda Díaz, Pedro Sánchez, nos obligan a posicionarnos y nos obligan a clarificar. Entonces, yo creo que por ahí ganaremos electorado si nos situamos, si nos posicionamos. Nada, como aporte. Muchas gracias. Gracias. ¿Me aplaudís? No se oye, ¿no? ¿se me oye? Sí, bueno, yo quería felicitarte por la exposición. Yo pertenezco a una red de Huipalas, es una red a nivel mundial. Creemos en el indigenismo y creemos sobre todo en el summa camaña, que es el vivir bien, no el vivir mejor, porque el vivir mejor es siempre a costa de explotar la naturaleza y a los seres humanos. Entonces, como persona que soy, migrante que soy, quería preguntarte, de esos 47 millones que se hablan, que representamos nosotros el 12%, ¿nos habéis tomado en cuenta? Es decir, va a haber, por ejemplo, una regularización, ¿se va a modificar el reglamento de extranjería? Esas son mis preguntas. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Enrique, yo te iba a hacer un par de preguntas que tienen más que ver quizá con los peligros que notamos en este proceso de construcción, ¿no? ¿Cómo somos capaces de entender que un proceso de frente amplio, contra más queramos ampliar, más capacidad de generosidad tenemos que tener? ¿Cómo vamos a ser capaces de entender que contra más frente amplio, más capacidad de no ser sectarios tenemos que hacer? Y que cuando vamos a construir el frente amplio, más capacidad de buscar los mínimos comunes múltiplos que los máximos comunes divisores es fundamental. Por eso digo que hay veces que se exige la pureza, se exige tener respuestas para todas, y la pureza y la respuesta van en relación directamente proporcional a la capacidad de intervención y, por lo tanto, a la capacidad de tener mayorías, y la mayoría hay que conseguirlas. Creo que esos son los dos elementos que nos quedamos muy jodidos en la configuración de las candidaturas en Andalucía, ¿no? De cómo podemos evitar esos procesos que al final son muy cainitas, pero sobre todo cuando se hacen públicos, ¿no? Que todo esto tiene su proceso, pero creo que aquí necesitamos muchas dosis de generosidad y muy pocas dosis de sectarismo. Buenas tardes a todos y a todas, ¿vale? Bueno, yo quizá a lo mejor soy la más mayor de aquí, de todo el barrio, de todo el barrio, porque tengo muchos años, llevo muchos años de lucha y de fracasos y de alegrías también, y muchas de estas. Y yo voy a decir una frase porque se ha comentado cuando nació Izquierda Unida, que Gerardo Iglesias dijo en un mitin, en un cine ahí en Atocha, el primer mitin que dio, que hubo un llenazo impresionante, que lo sepan, dijo: gobierne quien gobierne, el pueblo tiene que estar vigilante de sus barrios, de su trabajo,
de su enseñanza y de todo. Yo hago un llamamiento también a la juventud, aparte de que me ha gustado mucho tu intervención, estoy totalmente de acuerdo que hay que hacer concesiones y lo que sea, porque el fascismo es muy fuerte, tiene todos los poderes en sus manos, y en fin, no me voy a echar un mitin ahora que ya lo has dicho tú todo, ¿vale? Y tiene todo, y entonces hay que tener unidad, hay que tener unidad, hay que salir a la calle yo creo que es la que más fuerza va a hacer en la lucha, no os engañéis, en la calle, porque yo siempre digo una cosa, y eso lo digo ya, digo una cosa, al Partido Comunista lo legalizó la movilización que se hizo en el entierro de los abuelos de Atocha, que tuvieran que morir para esto, vale, es una desgracia, una pena, ¿vale? Entonces, yo pienso que a mí me da mucha preocupación la subida de la derecha, la extrema derecha, me preocupa muchísimo. Y yo ya tengo mi carrera echada, pero lo siento por la gente joven, que hay que movilizarla, de qué forma estimularla, que vayan cogiendo conciencia, porque efectivamente, si no luchas, nadie te escucha, ¿vale? Me da igual quien gobierne, ¿vale? Eso y ya. Buenas tardes. Muchas gracias. Digo de hacer esta ronda, ¿no? Y luego pasar a otras, ¿no? Vale. Habíamos dicho de hacer solamente una ronda, entonces no sé si queréis un par de intervenciones que falten y un par de preguntas y ya luego cierra Enrique. ¿Alguna pregunta más? ¿Nada? Muy bien. Bueno, yo en primer lugar, yo agradezco la mención que habéis hecho a la victoria de Gustavo Petro. Aquí hay ilustres compañeros colombianos y colombianas que yo veo, y la verdad es que yo todavía no me lo creo, o sea, es un cambio histórico fundamental. Colombia no es cualquier país, Colombia ha sido siempre el punto de intervención del imperio en toda América del Sur y del Centro. Es un lugar absolutamente estratégico por recursos, por ubicación, por cuestiones políticas, y ese cambio político que, como tú bien has dicho, es la primera vez en la historia de Colombia que va a haber un gobierno de izquierdas, ¿no? Es la primera vez, pues puede ser un eslabón fundamental de un cambio profundo que se está dando en el continente latinoamericano en estos momentos, ¿no? Y con Brasil, con un proceso electoral a la vuelta de la esquina que todo apunta a que va a ganar nuevamente la alianza en torno al Partido del Trabajo, ¿no? Y bueno, pues es evidente que si no se hubiera construido el proceso de paz, que ha tenido muchos problemas, la verdad, claro, el proceso de paz de Colombia ha tenido muchísimos problemas de implementación, un cambio de gobierno con un gobierno de extrema derecha que se ha negado a la implementación, son 330 exguerrilleros y guerrilleras asesinados, 1.400, desde la firma del acuerdo de paz, ¿no? 1.400, 1.500 líderes sociales asesinados. Y muchas veces, claro, todas las organizaciones sociales y populares que impulsaron el proceso de paz, claro, la gente duda, ¿no? Y dice, bueno, esto mereció la pena. Yo creo que esto ahora constata que sí que mereció la pena, ¿no? O sea, ese cambio político no habría sido posible y ya se anunciaba. O sea, yo creo que las movilizaciones de abril del año pasado en Colombia, las importantes movilizaciones sostenidas, más allá de una movilización de un día, sino durante semanas, durante meses, un auténtico levantamiento popular como no había habido en décadas. Eso era el anuncio del cambio que venía y eso fue, mejor dicho, eso fue la semilla del cambio que ha venido, ¿no? Y esa movilización no habría sido posible sin la desaparición del estigma del terrorismo, ¿no? Que era el fantasma que constantemente sacaba el Estado colombiano, los medios de comunicación, para aplacar cualquier ansia de movilización social o popular, ¿no? Entonces, la verdad es que, ha merecido la pena, ¿no? Aunque todo sea muy complejo, pues al final en esas contradicciones y esas correlaciones de fuerza, lo cierto es que es un escenario político nunca imaginado, ¿no? ¿Y esto a dónde me lleva? Bueno, me lleva al dilema de la correlación de fuerzas, ¿no? Yo creo que hay que exigir mucho, o sea, estamos en el gobierno de España y hay que exigir mucho a lo que hoy representa Unidas Podemos, el Frente Amplio,
Pero, compañeros y compañeras, tenemos 34 diputados y diputadas de 350. Yo, sinceramente, a mí me parece, yo a veces abro los ojos y digo, no es posible. O sea, no es posible. Todo lo que estamos haciendo, o sea, pretender que tengamos la hegemonía del Estado, francamente, es infantil. O sea, con 34 diputados y diputadas, que es que hasta nos han robado uno, que es que eran 35, hasta nos han robado uno, en fin. No precisamente la derecha, nos ha robado uno, ¿no? Entonces, parece francamente mentira haber conseguido esto. O sea, Naciones Unidas ha puesto a España de ejemplo de un país que ha salido de la pandemia levantando medidas sociales con un gasto expansivo del presupuesto público y lo ha puesto de ejemplo internacional. O sea, somos de los pocos países que han hecho eso, dentro de nuestras posibilidades. Y yo lo digo claro, yo ahora en la campaña electoral de Andalucía, la verdad, yo no salía de mi asombro, porque los compañeros y compañeras socialistas, yo me alegro mucho, han hecho su campaña contando lo importante que ha sido la subida del ingreso mínimo vital, un 35%, del salario mínimo interprofesional un 35%, la creación del ingreso mínimo vital, la reforma laboral. A todo se opusieron, a todo. O sea, todo ha salido adelante con innumerables esfuerzos, pugnas, peleas. O sea, el ingreso mínimo vital ha habido que reformarlo 3 veces desde que se aprobó para expandirlo, para incrementarlo, ¿no? Es decir, muchas veces nosotros lo planteamos a los socios, oye, pero ¿qué ganáis con esto? O sea, este desgaste permanente, o sea, ¿quién os hace la política de comunicación, ¿no? O sea, ¿quién es el hábil que la diseña, ¿no? Constantemente, o sea, aprobando medidas que luego hay que ampliar, que hay que... Pero bueno, ahí vamos, es un desgaste brutal. Y yo en ese contexto, o sea, para mí lo más doloroso es que no haya... O sea, yo que la extrema derecha, que la derecha salga a chillarnos, a insultarnos, comunistas, como si eso fuera un insulto, tal, eso se da por descontado. Pero que sectores políticos que se supone que son nuestros defensores de los intereses de la clase obrera caigan en esa misma en esos mismos errores o en esas mismas actitudes muchas veces, pues francamente eso sí que a mí es lo que más me deprime, sinceramente hablando, ¿no? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es parte de los procesos históricos, es parte de los procesos y aquí se viene llorado. A la lucha de clases se viene llorado. O sea, que eso es que es así, ¿no? El asunto, ¿no? Pero bueno. Pero bueno, o sea, la realidad, porque también lo que decía el compañero, ¿no? Que ¿qué políticas hace para la juventud? Hay un Instituto de la Juventud, yo no sé exactamente, o sea, no soy un experto, no podría decirte, sé que se han ampliado pues las becas, que se han ampliado las becas muchísimo, ¿no? Las becas para estudiantes, sé que se han ampliado ayudas para los jóvenes, se han ampliado los programas de formación profesional, pero francamente, a ver, nuestra política no es dar subvenciones, ayudas ni ingresos mínimos vitales. Nuestra política es darle a todo el mundo un trabajo digno. Esa es nuestra política. Y en eso es lo que estamos trabajando. Y mientras que no consigamos que todo el mundo tenga un trabajo digno, pues obviamente estaremos peleándonos para que se aprueben los bonos energéticos para la gente que tiene problemas con la pobreza energética, para que se garantice el ingreso mínimo vital cada vez con mejores condiciones, para que haya ayudas pues para los ERTES, para los autónomos. Pues sí, pero francamente, o sea, la gran apuesta es primero la subida de un 35%. En 3 años, 35%. Hombre, que es que cuando la moción de censura, el salario mínimo, ya no sé si se nos ha olvidado, estaba en 730 euros, ¿eh? Y ahora está en 1.000, ¿cuánto es? 1.050 está. O sea, en fin, eso ha sido en 3 años, que parece que el tiempo ha pasado, pero eso ha sido en 3 años. Que eso, recordar, no se podía, iban a llegar, bueno, los grandes desastres económicos, ¿no? No iba a haber empleo. Bueno, pues tenemos la cifra de desempleo más baja de los últimos 25 años. La afiliación a la Seguridad Social más alta de la historia de España. Hemos pasado los 20 millones de afiliados. La reforma laboral acaba con la precariedad. Acabar con la precariedad, o sea, es algo más que tener un contrato temporal o fijo. Mientras que vivamos en el capitalismo, yo de verdad esas cuestiones maximalistas, pero es que te pueden despedir. Sí, claro, mientras que la empresa no sea mía, te podrán despedir. Pero lo que se trata que, bueno, aspiramos
claro, realmente aspiramos a que llegue un momento, me imagino que eso ya debe ser bastante parecido al socialismo, donde no se pueda despedir, ¿no? O como en Cuba se despide, lo que pasa es que hay que dar otro trabajo. No, dice, no, usted aquí ya no trabaje, porque aquí no está haciendo nada. Entonces, lo está haciendo usted mal, o aquí lo que sea, pero claro, no despiden a nadie y lo dejan sin trabajo. Le tienen que dar otro trabajo, me imagino, ¿no? Vamos, me imagino es así, digo que eso es lo que tendríamos que hacer aquí, pero bueno, mientras tanto, ¿qué estamos consiguiendo? O sea, el acabar con la precariedad significa que, por ejemplo, la gente joven pues pueda alquilar una vivienda, porque ya no tienes el contrato temporal, ya tienes un contrato fijo, entonces ya te hacen el arrendamiento de la vivienda. Luego ya, si quieres ya tener unos niños, no sé qué, y se te ocurre meterte en una hipoteca, bueno, pues ya te puedes meter en una hipoteca. Es decir, es acabar con la precariedad de la vida, es de lo que se trata, ¿no? O sea, es consolidar derechos poco a poco, y con 34, 35 o 50 o 70 diputados, quiero decir, no se hacen milagros, ¿eh? No se hacen milagros. Bastante bien jugados y organizados está esa correlación de fuerzas, ¿eh? Francamente, ¿no? Nosotros nos desespera. Pues lo otro es muy complicado, ¿no? Lo de... O sea, fuerzas de izquierda que por cuestiones exclusivamente nacionalistas, hombre, no han votado la reforma laboral a favor, que eso fue muy serio. O sea, la reforma laboral, si no llega a salir adelante la reforma laboral, se cae el gobierno. Así de claro. Así de claro. Y estábamos ahora en elecciones, habría habido elecciones, y vaya usted a saber qué gobierno había ahora en España y con qué correlaciones de fuerza, ¿no? Y bueno, pues al final la reforma salió adelante gracias a un error de un diputado de la derecha que se equivocó, pero... A ver, es que muchas veces es muy complicado esto que hablábamos antes, no saber anteponer lo fundamental o secundario, y hay fuerzas de izquierdas que al final, pues para ellos lo fundamental no es un paso como este de garantía de derechos a los trabajadores, sino que son cuestiones culturales, territoriales, identitarias, y lo han antepuesto, y ahí tenemos problemas. O sea, yo, por ejemplo, ¿por qué no hemos aprobado ya la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, de la Ley Mordaza? Exactamente por lo mismo. Porque estamos teniendo problemas para conformar mayorías con fuerzas que son de izquierdas, pero que luego anteponen problemas que yo no digo que no sean graves, O sea, por ejemplo, lo de las escuchas, los Pegasus, claro que son cosas que son inaceptables, por supuesto. Ahora, yo lo que me pregunto es, ¿quién sale perdiendo si porque a mí me han estado vulnerando mis derechos y me han estado haciendo un proceso de escucha, yo me niego a aprobar una reforma de una ley que lo que está es ampliando derechos? ¿A quién estás, al final, a quién le estás causando el problema? ¿A las cloacas del Estado que te han metido el Pegasus? ¿A las oligarquías de este país? No, tú estás causando el problema a todos los sectores sociales, políticos, sindicales que se movilizan, que luchan por sus derechos y que la Ley Mordaza... Pero es lo que hablábamos antes, es que en esta vida hay que tener claro cuáles son las prioridades, porque si no, no avanzan los intereses de los trabajadores, si no sabes en cada momento cuáles son las prioridades. Pero bueno, con eso hay que bregar, y como no depende de nosotras y de nosotros, pues hay que bregar con eso, y no se puede tampoco romper por eso las confianzas. Decía una compañera que cómo organizábamos en los barrios todo este proceso. Yo no voy a daros... A mí se me ocurren, obviamente, cosas, el traslado de lo que os he estado contando a un ámbito de barrio, pero yo no os voy a dar una fórmula. Entre otras cosas, creo que lo importante es que precisamente lo que vayáis a hacer en un barrio surja de un proceso de propuestas de forma colectiva y de forma participativa, y que ya incluso la discusión o la elaboración de lo que vais a hacer en el barrio ya sea un paso de organización de ese proceso. Acertéis o no acertéis, y muchas veces, si el problema no es acertar, el problema es poner la rueda en movimiento, y luego una vez que la rueda está en movimiento se va corrigiendo, se va analizando. Nadie tiene la fórmula. No ha habido dos países en el mundo que se hayan hecho los procesos de cambio y transformación de la misma manera. En cada país, en cada lugar, en cada territorio hay que ir ajustándolo a las realidades, a las idiosincrasias, a las coyunturas en cada momento. En un mismo país puede haber coyunturas distintas por territorios, por años, ¿no? Eso es, pero bueno, a mí sí se me ocurren cosas, es decir, hay elementos organizativos que claramente hay que establecer en el eje de este proceso de construcción de Frente Amplio, proceso de escucha, ¿no? Que es los grupos de elaboración. Los grupos de elaboración no pueden estar construidos sobre cuestiones teóricas. En un barrio tienen que estar aterrizados a los problemas que le interesa a la gente. O sea, no sé, en Vallecas
me imagino que el problema no es la contaminación de los océanos, me imagino, ¿no? Eso pues será el problema en un barrio de Valencia, ¿no? Pero no aquí, ¿no? Entonces aquí, claro, aquí el grupo de discusión pues tiene que ser pues eso, pues que la atención primaria, digo yo, que es el problema que hay aquí, ¿no? Pero eso es también parte de ese proceso elaborativo. Y luego, claro, bueno, una tarea de exigencia, diría yo, exigencia por parte del movimiento popular a las fuerzas políticas, es decir, se acabó, dejaros ya de excusas y aquí todo el mundo tiene que empezar a coordinar, a trabajar conjuntamente y a ir sumando y acumulando a procesos de ámbitos territoriales superiores. O sea, desde este barrio hay que forzar que en la Ciudad de Madrid, desde la Ciudad de Madrid hay que forzar que en la Comunidad de Madrid, desde la Comunidad de Madrid hay que forzar que en todo el Estado. Eso sí son cosas que la forma en lo que cómo se vaya a articular, pero obviamente como método tienen que ser componentes que surgen desde abajo hacia arriba. Y que si eso no se construye así, no va a haber ni Frente Amplio, ni proceso de escuchas, ni nada de nada. Porque aquí, ya lo he dicho, o sea, nuestra fuerza y nuestro poder es el pueblo organizado. Y el pueblo organizado se comienza a organizar en los barrios, en los sectores, en las fábricas, en los centros de trabajo, en los centros de estudio, en las asociaciones, etcétera, ¿no? Sobre el movimiento feminista, pues evidentemente, o sea, es que no sé ni, lo lamento como no lo he mencionado, porque es cierto que quizás incluso, bueno, al margen de los recesos, lo que está claro es que en esta última década uno de los componentes esenciales de movilización de este país ha sido el movimiento feminista. Eso es una realidad, ¿no? Yo sí creo que, o lo que toca a nuestro partido, al Partido Comunista de España, o sea, todas esas políticas feministas y esas formas de comportarse, de métodos de trabajo, de respeto a esa diversidad, yo creo que están muy incorporadas, francamente. O sea, seguro que todo es mejorable, pero comparadas con otros espacios de la sociedad en general, claro que vamos avanzando, ¿no? Y evidentemente yo creo que el movimiento feminista sí es un movimiento que en términos generales, bueno, ahora quizás estos últimos meses pues haya habido también un intento también muy partidario, que no político, partidario de exteriorizar divisiones, ¿no? Yo creo, ¿no? Pero es verdad que el movimiento feminista da un ejemplo en este país increíble de capacidad de unidad, ¿no? De amplísimas movilizaciones. Y mira, por ejemplo, ahí, o sea, las movilizaciones de la manada contra la sentencia van muy probablemente, si conseguimos cerrar el acuerdo, pero digamos ya hay reformas de la ley, del borrador de la Ley de Seguridad Ciudadana, de la Ley Mordaza, que tienen el sello de... Es decir, si ya no va a ser necesario pedir autorización para manifestaciones espontáneas, que eso es algo que tenemos ya bastante cerrado, en esa modificación va a ser por las movilizaciones cuando salió la sentencia de la manada. O sea, eso es lo que nosotros de ahí, aquí no nos movemos. O sea, este es el ejemplo paradigmático de que la gente tiene derecho a espontáneamente organizar una gran movilización y que además no altera el orden público. No altera el orden público. O sea, es la constatación. O sea, se colapsó, se tomó el Ministerio de Justicia, que es una calle del centro de Madrid. No hubo un herido, no hubo un altercado, no se rompió nada y ahí había decenas de miles de personas autoconvocadas. Pues ese precedente de capacidad de movilización va al final a tener la capacidad de modificar una ley. Modificar una ley y hacer una expansión del derecho de manifestación. Y es eso, o sea, va a tener el sello de la movilización por la sentencia de la manada. Y eso hoy día, ahora mismo, no lo cuestiona, bueno, no lo cuestiona nadie, lo cuestiona el fascismo como siempre, claro, pero eso por descontado, la ultraderecha, el Partido Popular, por supuesto. El resto de fuerzas políticas, nadie cuestiona que es evidente que ese derecho tiene que ser un derecho fundamental, ¿no? Y luego, claro, todas estas cuestiones claro, muchas veces se exige... O sea, no sé, da la impresión que a la hora de construir estos procesos muchas veces caemos en una especie de frustración y exigimos a las personas que son nuestros líderes, ¿no? Exigimos, los que son nuestros referentes o que son los que visibilizan el proceso, que tengan actitudes que, francamente, la pregunta es, ¿esa actitud se le exige para que yo me quede tranquilo o porque realmente pensamos que ayuda más a impulsar el proceso? O sea, yo lo digo sinceramente, o sea, el gran problema que hemos tenido con el estallido de la guerra de Ucrania, que empieza ahora a cambiar,
es que, bueno, el estallido de la guerra de Ucrania, el 90% de la sociedad española le parecía muy bien que la OTAN hiciera lo que tuviera que hacer y nadie protestaba y todo quedaba como que esto había sido pues una injusta ocupación injustificada por parte de una potencia mundial contra un pueblo indefenso. Eso es así. Entonces, claro, de ahí empiezan a exigirse, luego, no, es que entonces ahora no sé quién, por no decir nombre, como esto está grabando, tiene que pronunciarse y decir no sé qué. ¿Y eso ayuda exactamente a qué? O sea, ¿alguien cuestiona que estamos en contra de la OTAN? ¿Alguien cuestiona que estamos en contra de las alianzas de la muerte? O sea, es decir, yo entiendo que tiene que haber un reparto de tareas. O sea, yo entiendo que el aquí presente, el secretario general del Partido Comunista de España, claro que tiene que decir alto y claro, nosotros no queremos la OTAN, porque la OTAN no sirve para nada y la OTAN es un inmenso negocio y es una fuerza de expansión del imperialismo, y la guerra de Ucrania ha sido provocada durante mucho tiempo por una expansión injustificada, e igual que todo el mundo entiende que no es correcto poner misiles en Cuba apuntando a Estados Unidos, o todo el mundo se sorprendería mucho. El otro día dijo Daniel Ortega, no, yo invito a los chinos a que desplieguen el ejército en Nicaragua. Pues seguro que todo el mundo entiende. ¡Qué provocación! Entonces, ¿cuál es la diferencia entre que eso y que la OTAN despliegue su armamento apuntando a otro gran país que no es socialista, Rusia, en Lituania o en Ucrania? ¿Por qué se entiende perfectamente cuando se hace en Cuba, por ejemplo, se hizo en los años 60 apuntando a Estados Unidos, y no se entiende que es el mismo problema, el mismo riesgo, la misma agresión cuando se hace en Rusia, en Ucrania apuntando a Rusia? Pues esas contradicciones, claro que hay que ponerlas sobre la mesa, pero no sé por qué exigimos que, que quien esté atascada en eso sea la persona que tenemos que conseguir que tenga el apoyo lo más amplio posible de la sociedad. O sea, no entiendo qué ganamos en eso exactamente, porque no va a haber nadie, va a haber realmente gente que nos va a dejar de apoyar porque el pronunciamiento no se hace cada vez que te ponen un micrófono delante. Porque claro, es decir, ¿usted qué opina de la luz? No, pues que hay que poner un impuesto a las grandes eléctricas. No, pero es que no ha dicho usted que está contra la OTAN. Ya, sí, pero no, claro, es que se ha llegado a esos niveles, ¿no? Es decir, no, es que no ha dicho tal. Bueno, las cosas se dicen en su momento. Entonces yo en ese, a ver, que esto, yo creo que tenemos que ser también un poco inteligentes políticamente, ¿no? Y, bueno, pedagogía, compañera, estamos todo el día haciendo. El problema es que la pedagogía hay que hacerla entre todo el mundo, y la pedagogía ayuda a hacerla pues con medios también, porque al final cuando hacemos pedagogía es difundir un determinado mensaje, es de lo que estamos hablando, de difundir. Entonces, claro, eso pues también tenemos nuestras limitaciones, claro que hay que hacerlo, absolutamente de acuerdo, ¿no? Y bueno, sobre temas, preguntabais sobre políticas de inmigrantes, ¿no? Bueno, nuestras políticas, desde luego, son el pleno reconocimiento de los derechos de todas las personas que viven en nuestro país, y eso es otra batalla permanente. Nosotros muchas veces lo que hacemos es, como sabemos que no hay una mayoría, ni mucho menos, por ejemplo, para decir, bueno, un proceso de regularización a todo el mundo. Esa estrategia sabemos que no es viable, porque empezando por nuestros socios de gobierno no lo van a apoyar, pero sí creemos que hay formas de ir alcanzando resultados muy similares. Por ejemplo, en España hay un problema acuciante que Naciones Unidas nos ha reclamado. Ha dicho, no se puede tener en España asentamientos de chabolistas, de infraviviendas para trabajadores del campo. Y ustedes tienen que arreglar eso. Bueno, da la casualidad de que el 90% o el 95% de los trabajadores y trabajadoras del campo en esa situación son extranjeros. Entonces, claro, bien, decimos, correcto, vamos a hacer un esfuerzo del Estado, es una competencia de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, pero el problema está ahí hace 20 años y no lo arreglan ni las comunidades autónomas ni los ayuntamientos. Desde el Gobierno de España nos metemos a arreglarlo. Eso no es tan sencillo. Tienes que inventarte, porque eso, quiero decir, todos estamos de acuerdo con un Estado descentralizado, ¿verdad? Nadie quiere un Estado centralista, ¿no? Porque un Estado descentralizado acerca la administración a las personas, a los ciudadanos, las ciudadanas. Pero claro, no puedes ir invadiendo competencias. Entonces, claro, cuando dices, no, este problema no lo arregla la comunidad autónoma ni el ayuntamiento, lo tiene que arreglar el Gobierno de España, nosotros. Previamente te tienes que inventar un sistema para decir, no, es que esa competencia la tengo yo. Fácil no es, pero bueno, todo tiene arreglo en esta vida menos morirse. Entonces, cuando tú eres capaz de articular eso,
Entonces, claro, ¿cuál es la otra parte? Es decir, no, yo arreglo este problema, pero es que resulta que las leyes prohíben cualquier tipo de inversión de dinero público de forma estructural a personas que no tengan su situación regularizada en España. Entonces, tú no tienes que decir que vas a hacer un proceso de regularización si no tienes mayoría para sacarlo adelante, pero, por ejemplo, nosotros, ¿cómo estamos enfocando ese proceso? Estamos diciendo, esto no es un problema de extranjeros, esto es un problema de derechos de los trabajadores. Otra cosa es que el 99% sean trabajadores extranjeros, pero esto es un problema de garantizar derechos de trabajadores. Y para garantizar derechos de trabajadores, ¿qué significan? Pues que tienen que tener su permiso de trabajo, porque si no, no pueden cotizar a la Seguridad Social y a trabajar. Estamos constantemente viendo cómo, esto es un ejemplo simplemente, cómo somos capaces de ir dando soluciones de estas maneras. Y bueno, pues vamos avanzando poco a poco. Cuando tengamos mayoría, nosotros y nosotras, lo haremos de otra forma. Pero claro, si no, la opción ¿cuál es? Es decir, bueno, pues que gobierne el Partido Socialista solo. Gobernar el Partido Socialista solo, eso ya nos lo planteamos y ya sabemos lo que es. No va a gobernar solo, va a gobernar con el Partido Popular y van a seguir haciendo políticas neoliberales, porque entre otras cosas no tienen mayoría para gobernar solos, ¿no? Evidentemente, ¿no? Y luego, bueno, decía Agustín, claro, hay una cuestión que es cierta, que es también muy delicada, ¿no? A eso hay una ley dialéctica, ¿no? Que es, bueno, la resistencia a morir de las estructuras ya antiguas y lo que cuesta poner en marcha nuevos procesos, ¿no? O sea, la resistencia a morir de lo viejo, las dificultades para nacer de lo nuevo, ¿no? Yo creo que lo que ha pasado en Andalucía, en parte, ha sido eso. Ha sido eso, ¿no? O sea, una resistencia brutal a salir de la situación en la que se estaba, donde todo el mundo ya conocía los parámetros en los que se movía, porque lo que ha exigido Izquierda Unida y lo que ha exigido el Partido Comunista, ha dicho, mira, nosotros somos capaces de ceder, y hemos cedido mucho, en candidatos, en tal. Ahora, ¿por qué? Porque creemos que esto es un proceso político. Lo que no vamos a ceder es en que hay que ampliar el espacio, que aquí hay que meter más organizaciones y más colectivos. Ese era nuestro objetivo estratégico, lo hemos conseguido. ¿Qué significa que haya habido tantas dificultades? Que quizás ha habido otros componentes que no han mirado tanto los intereses generales de las clases trabajadoras, de todo el pueblo, y que han mirado más sus intereses partidarios. Yo no voy a entrar en hacer esa valoración, eso que haga cada quien su valoración. Yo sé lo que nosotros y nosotras teníamos que hacer, y es lo que hemos hecho. Y lo que hemos hecho es dar ese paso. Luego, claro, posteriormente, pues claro que obviamente evalúas y no ha salido como tenía que haber salido, ojalá hubiera salido mejor, bien, pero en perspectiva yo estoy seguro que dentro de 10 años, si somos capaces de construir en estos 10 años lo que tenemos que construir, dentro de 10 años diremos, pues eso fue un paso traumático, pero eso permitió nacer un proceso que al final ha dado mucha rentabilidad para los sectores populares de este país. Vamos a ver, ya veremos. Pero bueno, hasta ahí. Muchas gracias. Y una cosa, espera, que se vaya la compañera, se me había olvidado, compañera, pero... Antes se me ha olvidado una cosa que tenía apuntada. Yo creo que no ha habido un gobierno que en tan poco tiempo haya tomado tantas medidas de políticas de igualdad como este. Creo yo. Luego, bien. Pues nada, desde el Ateneo Republicano darte otra vez las gracias, Enrique, por estar aquí. Yo creo que nos has dado muchas claves del camino, ¿no? de este proceso que tenemos por delante. Y nada, muchísimas gracias a todos por venir y a seguir a la lucha. Ahora mismo los Cines Magallanes están proyectando este documental, El pasado está presente, que es sobre la historia, la vida de un impresor clandestino condenado por Francia